importante que reflexionemos sobre esto de la privatización. No pequemos de inocentes, hay que ir al fondo, insisto, y respondamos esta pregunta. ¿De veras no van a privatizar IMSS y el ISSSTE? Nada más recordemos que lo mismo nos dijeron con Pemex. ¿Por qué no privatizar el IMSS, el ISSSTE y lo que queda? Si toda la política capitalista es privatizadora. El gobierno de Enrique Peña Nieto, junto a sus empleados, los directores del Seguro Social y del Instituto de Seguridad de Trabajadores del Estado, niegan y hasta juran que no se privatizarán estas instituciones de salud, porque desde que se fundaron en 1944 el IMSS y en 1960 el ISSSTE, los trabajadores entregan obligatoriamente sus cuotas de sostenimiento. Sin embargo, conocidas las enormes deficiencias de médicos, consultas, medicinas, hospitalizaciones, camas, enfermeras, prácticas de subrogaciones y trabajadores recontratados. Y ahora, reitero, los medicamentos del cuadro básico, la privatización de esos servicios es imparable. Aumentarán enormemente las cuotas y darán de baja a los sectores que no puedan pagarlas. Esa es la consigna, eso es lo que viene. Es demasiado iluso y hasta tonto pensar que en el capitalismo algo se pueda salvar de no ser privatizado de manera directa o ser privatizado sin decirlo de manera abierta. Solo podrá salvarse aquel sector donde los trabajadores luchan en contra de manera frontal y abiertamente. Por ahora solo vemos a la gente, a los electricistas, a estudiantes de la UNAM, del Politécnico, a mineros, zapatistas, entre otros. Los trabajadores del IMSS lograron mantenerse en manifestaciones algunos años, pero después el charrismo y traición de sus líderes los sometió. En el ISSSTE no hay tradición de lucha, aunque podría surgir. Los profesores de la CENTE son por ahora cobertura contra la privatización del ISSSTE. Por ello debemos apoyarlo, y esto un texto de Pedro Echeverría, fabulosos textos de Pedro Echeverría en el portal Rebelión. Y hay que puntualizar el verdadero problema de fondo. Nos hablan de la corrupción, nos hablan de la violencia, nos hablan de un sistema que no puede más, pero nunca tocan el problema real, el que genera todo lo que vemos, que nos hace un daño terrible, y no solo a este país, que es el modelo capitalista, esto que no funciona desde hace décadas, esto que no funciona y que nadie discute. No hay mesas de análisis que lo pongan en escrutinio público, no hay quien diga, quien cuestione que esta no es la forma, porque las evidencias al pasar de los años son muy claras, no ha funcionado. Entonces, el capitalismo solo ha dejado la riqueza concentrada en el 1% de la población mundial, 1% también de la población en México, las familias que controlan todo, esos que están con el sistema, pues también se favorecen del modelo, un modelo que empobrece, que saquea, que asesina, que extermina, que reprime, que desplaza. Eso es el problema de fondo. Porque la voracidad es absoluta, porque hay que quedarse con todo y esclavizar a las mayorías como lo estamos. Hay quien me dice sensacionalista o alarmista, y bueno, respeto lo que cada quien decida, elija pensar. Le apostamos a la libertad de opinión, a la libertad de formarse juicios propios, pero la realidad es indiscutible. El número de pobres en este país supera los 100 millones. 100 millones. Habrá que investigar a fondo cuántos están en pobreza extrema.
y para salirse con la suya, pues han generado toda esta violencia inducida que la tenemos latente, que no para, el matadero por todos lados, todos los días hay información al respecto. De la corrupción, pues bueno, también una práctica que, como diría el títere, es una cuestión cultural para él y los de su estirpe, no para todos en este país. Pero también los mismos medios que favorecen al capitalismo no lo venden así, como un asunto cultural también, como un asunto con el que se nace, como un asunto que hay que disculpar, porque con una buena chela, el food o la telenovela, pues qué más da que el mundo ruede, mientras a una gran mayoría pues se lo está acabando esto del capitalismo. Entonces, no, señores, no es una cuestión natural, no nacimos con ella. La corrupción no nos define, es una práctica de años, eso sí, famosa a morir, y famosos los corruptos, ni se diga, pero no es una situación que sea el gran problema de este país. El gran problema es el sistema capitalista, ese que viene impuesto desde afuera, y que por esas razones imponen a los títeres que tenemos, unos más descarados que otros, como el títere y toda su prole. Todos ellos, y bueno, todos los que han pasado por la silla presidencial se han dado vida de lujos, de opulencia que los mexicanos jamás podremos darnos. Pero ese asunto no es de todos. Que nos quieran hacer pensar que es de todos, ese es otro asunto. El problema de fondo, insisto, es el modelo económico, el modelo capitalista y estos planes neoliberales que han predominado desde hace décadas. Eso genera que pueda haber corrupción, eso genera la violencia inducida para el saqueo de los recursos. México podría ser fácilmente una gran potencia mundial en todos los terrenos, pero no nos han dejado serlo. Y las consecuencias de eso pues son pavorosas, porque vivimos mucho más abajo que el tercer mundo. Y las condiciones las podemos ver por todos lados, y el sistema de salud es uno de tantos.